Hemos estado haciendo un estudio del Salmo 91, que es el que nos ocupa en estas semanas. Y me gustaría que repitieras conmigo esos dos primeros versículos que ya hemos estudiado, a ver si los aprendemos. La Biblia dice, Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Hasta ahí ya hemos estudiado el Salmo, hemos visto que Dios se manifiesta como el Altísimo, como el Omnipotente, como Jehová y como Dios. Y hemos visto que el abrigo, esperanza y castillo. Dios se manifiesta con abrigo, esperanza y castillo. El Altísimo, el Omnipotente, Jehová y Dios se manifiesta como abrigo, esperanza y castillo para todo aquel que obedece, que le busca, que le honra. Hoy vamos a andar un poquito más en el texto y lo vamos a hacer en el versículo 3. En el versículo 3 del Salmo 91. Mire usted lo que dice allí. Él, hablando de Dios, ¿de cuál Dios? Del Altísimo, el Omnipotente, Jehová, Dios. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El Altísimo, el que está por encima de todo, te va a librar del lazo del cazador. No es cualquier persona, no es cualquier autoridad, es el Shaddai y el Elión. Eso lo vimos en la reunión pasada. El Todopoderoso y el más alto de todos, el Altísimo y el Todopoderoso, nos va a librar del lazo del cazador. Ya no hay cazador que te pueda cazar. Ya no hay pecado que te pueda doblegar. Ya no hay muerte que te pueda aguijonar, porque ¿dónde está muerte tu aguijón? Ya no hay cadena para todo aquel que en él cree. Ya no hay derrotas para el que ha sido redimido en Cristo Jesús. Ya no lo hay, porque ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos pueden separar del amor del Elión y del Shaddai, del amor del Altísimo y del Omnipotente. No se trata de nosotros, porque nosotros en nosotros mismos somos vulnerables. Se trata de que Dios, en su infinita gracia, en su bondad, en su misericordia, nos ha escogido para Él y nos ha dado nombre de que vivimos y nos hizo hijos de Dios. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, hablando de Cristo, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la autorización, la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. ¿De cuál Dios? Del Altísimo y del Omnipotente, de Jehová, Dios. Entonces ya no podemos ser vencidos, ni siquiera la muerte, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Miren, mis hermanos, Efesios 2, quiero compartirles ese texto que está en el libro la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, verso 4 al 6. Mire usted lo que dice la Escritura. Bienvenido mi hermano Bernardino Pastor, bienvenido mi hermano Michael Murgas Barrera, Dios te bendiga y te guarde. Mire lo que dice Efesios 2, del 4 al 6. Pero Dios, ¿cuál Dios? Salmo 91, el Altísimo y el Omnipotente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesucristo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo levantar a mejores posiciones de existencia. Estábamos muertos, nuestra alma estaba en el exilio desde el Edén, y Él nos resucitó, nos dio un enfoque, un camino, un sentido. Él nos dio objetivos para vivir. Nacimos para alabanza y gloria de su nombre. Nacimos para ser pueblo de Dios después de que estábamos alejados. El Altísimo, el que todo lo puede, nos resucitó cuando ya no teníamos vida espiritual. Y nos puso nombre y nos colocó, dice, en lugares celestiales. Porque esta vida pasará y nuestro nombre escrito en el libro de la vida que existe por la eternidad, ya contempla nuestro nombre allá en la eternidad. Y somos ministrados desde el lugar de Dios, desde la morada del Altísimo. Desde allá mismo somos ministrados para vida y no para la muerte. Quiero llevarlos un poquito más adelante en el texto que nos ocupa. Él te librará del lazo del cazador. ¿Quién me va a librar? El Altísimo. ¿Quién me va a librar? El Todopoderoso, del lazo del cazador. Esa palabra librar es la palabra, en el original, la palabra natsal, que implica crear las condiciones para arrebatarnos del fuego. Implica que Él creará las condiciones para que vivamos en libertad. No solamente nos va a librar de la muerte, del pecado eterno, sino que nos está librando constantemente de nosotros mismos, del pecado circundante, de la maldición que orbita sobre la tierra. Él crea las condiciones para que nosotros vivamos en esa atmósfera de comunión con Dios. Él te librará. Esa palabra natsal significa que Dios es por nosotros. Dios está a través de nosotros. Dios se toma el tiempo de cuidar a los suyos. Esa palabra natsal se encuentra allá en Génesis 32, 11, mire este texto, por favor, Génesis 32, 11. Dice así: líbrame ahora de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar. Esa misma palabra es la que dice Jacob cuando viene hacia una muerte segura en las manos de Esaú. Porque Jacob había procedido mal y la paga del pecado es muerte, una muerte segura. Jacob era hombre no diestro para la batalla y Esaú era un cazador diestro para la batalla. No habían fuerzas en Jacob para resistir a Esaú. Este es el mismo caso del rey Josafat cuando viene un grande ejército contra él y Josafat, en lugar de alistar las espadas, alistar los caballos, alistar el ejército, alistó a los cantores, a los adoradores y a los sacerdotes. Y mientras adoraban y ministraban a Dios, el ejército fue destruido. Porque esa palabra natsal no habla de que Dios me da la fuerza a mí para yo librarme. No habla de que yo me pueda curar a mí mismo, de que yo me pueda salvar a mí mismo. No habla de que Dios me hace fuerte a mí.
Esa palabra Natsal no habla de que yo me pueda librar de las manos del cazador yo mismo porque soy muy inteligente. Salmo 91 dice, Él me librará del lazo del cazador. Es Él. ¿Quién es el que me va a librar? Él. ¿Quién es el poderoso? Dios. ¿Quién es el que va a crear las condiciones? Dios. Yo solamente soy el objeto de su amor. El gran problema de nosotros es que queremos que Dios nos empodere. El gran problema de la teología y la liberación es que creen que Dios tiene sucursales de poder. El Todopoderoso, el Elión, el Shaddai es Él. El Todopoderoso es Dios. El fracaso del hombre llega cuando se cree que Dios lo puede empoderar. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios nos usa para su gloria, para su poder. Si hoy comiste, si hoy fuiste sustentado, si hoy estás sano, es por la gracia y la misericordia del Omnipotente. Si te han librado es por el poder del Omnipotente, del Dios Todopoderoso. No radica en nosotros. No es porque seamos inteligentes. Esaú venía contra Jacob. Génesis 32:11. Jacob no mira a Esaú. Dice, líbrame tú que sí puedes. Yo creo que en medio de estas circunstancias es necesario que nuestra mente entienda que no se trata de las amenazas del medio, no se trata de las capacidades en nosotros, no se trata de las capacidades médicas, se trata de las capacidades en Dios. La Biblia dice, los que miraron a Dios fueron ayudados. Este es el momento de que tú digas, Señor, yo necesito ser ayudado. Yo necesito, Señor, ser alcanzado por tu gracia. En mí no hay fuerzas. Voy a ir un poquito más adelante en Éxodo 3:8. Mire usted lo que dice la palabra de Dios allí. Éxodo 3:8 dice, y descendió para librarlos de las manos de los egipcios, para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, que fluye leche y miel. Aquí esa misma palabra librar, Natsal, habla de cuando Dios se le revela a Moisés y le dice, Moisés, vine para librarlos de las manos de los egipcios. He aquí que he descendido para librarlos. Dios utiliza a Moisés, pero el poderoso no era Moisés. Y Moisés era el instrumento que Dios iba a utilizar en el momento dado, pero el poderoso seguía siendo Dios. Y dice, y los libraré de los egipcios. Cuando yo veo la libertad a través de Moisés, veo que Faraón es más grande que Moisés. Pero cuando yo veo que la libertad de aquel que desciende para liberarnos, Faraón se ve pequeño. Cuando yo creo en mis propias capacidades para librarme, el problema se ve enorme. La enfermedad me consume, las necesidades económicas me consumen, el problema, el conflicto en mi casa me consumen, las necesidades espirituales me van a consumir, mi depresión me va a consumir. Cuando yo me veo para poderme librar a mí mismo, no puedo resistir ante el problema, pero cuando yo entiendo que Natsal significa que Él me librará, que Él lo va a hacer, que Él va a hacer que la iglesia, ministro, la iglesia va a avanzar en sus fuerzas, Él te va a sostener en sus fuerzas, Él es el que va a abrir empleo, Él es el que va a alinear las cosas en casa, Él es el que va a tratar con tu corazón, Él es el que va a doblegar al enemigo que se te ha levantado, es Él. Cuando yo lo veo así, voy en el enfoque correcto, en la voluntad correcta que es la de Dios, y Dios no me va a resistir. El gran problema es que cuando yo quiero hacer mis planes en mis propias fuerzas, desde mis propias capacidades, Dios me va a resistir, porque Él no comparte su gloria con nadie. Es necesario descansar en la absoluta soberanía de Dios, porque Él nos librará del lazo del cazador. Es Él. Dile a tu alma, Dios te librará.
Dios creará las condiciones, Dios abrirá la puerta, Dios traerá sanidad, Dios proveerá el empleo, Dios va a tratar con mi necio corazón, Dios nos va a instruir, Dios tratará con mi esposa, en Dios está mi futuro, es en Él, es en Él. Ahí mismo en Éxodo 6:6 hay un texto, mire este texto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo os los sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto. Algo que tuvo que tratar Dios con el pueblo de Israel es que Dios no empodera, Dios manifiesta su poder a través de personas, a través de circunstancias. Él le dijo, yo los sacaré porque yo soy el Todopoderoso. Yo creo que tu alma necesita entender quién gobierna y quién es el Todopoderoso, quién es el sanador, quién es el proveedor. No son los cultos religiosos, no son los sistemas dogmáticos, no son los superhombres ungidos, no son los superprofetas. No, es Dios, es Dios. Colocada la mirada en Dios, el autor y consumador de la fe. Es en Dios. Dios. Quiero, mi estimado hermano, ir un poquito más a Jeremías 5:26, ya para ir finiquitando este tema. Jeremías 5:26. Jeremías 5:26, mire usted lo que dice, quiero darle un pincelazo a este texto, muy profundo, pero hoy no vamos a estudiar todo. Jeremías 5:26, dice así. Jeremías 5:26 dice, Jeremías 5:26 dice así, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazo, y pusieron trampa para cazar hombres. ¿Pone qué? Pone lazo, y pusieron qué? Trampas para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, y así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos. No voy a seguir en el texto porque el tiempo se acabó. Voy a volver a Salmos 91:3. Jeremías 5:26 dice, habla de jaulas con lazos para atrapar aves, pájaros. En la Biblia, cuando hablamos del cazador, en gran parte se habla de cazar aves, Y Jeremías dice que hay quienes colocan lazo para cazar hombres a manera de aves. Miren, mis hermanos, Dios está dispuesto a librarnos si nos metemos bajo la cobertura de sus alas, en la recámara del Altísimo, en lo reservado de su morada, aún librarnos de cosas que nosotros no vemos, de cosas que nosotros no tenemos a la vista. Él nos librará nuestra descendencia, pero es necesario colocarnos en lo íntimo de su morada, bajo la cobertura del Altísimo. Este cazar viene de colocaban una trampa con un palito y con un lazo para que las aves cayeran, pero Dios quiere librarnos de eso. ¿Y por qué quieren cazar hombres? Cuando se cazaba el ave, le restringían su libertad.
ya no era completamente libre. Lo tomaban y lo restringían, le quitaban la libertad. Acuérdense ustedes que la Biblia implica que la verdadera herencia de los hijos de Dios es libertad, paz y libertad. El enemigo viene a quitarte la libertad con la que Cristo te hizo libre. Tú eres libre, completamente libre. Ya no eres presa de pecados, de vicios, de pleitos, de contiendas, de una vida en desgracia, como arrastrando una pena constantemente. No, vino para hacerte libre, libre de toda condenación, libre de lo que te ataba, de lo que no te dejaba avanzar. Eres libre en Cristo Jesús. El enemigo quiere cazar tu alma para quitarte la libertad, para restringir tu accionar en el mundo espiritual, porque en el mundo espiritual somos hechos a imagen de Cristo y sentados en lugares celestiales de donde somos ministrados por la presencia de Dios. Libres para que nadie se apodere de nuestra alma, sino aquel que verdaderamente ama y pastorea nuestra alma, Dios. ¿Por qué? Porque las aves que eran cazadas las utilizaban para mercadear entre ellas. Acuérdense ustedes que Cristo, cuando vino al templo y encontró mercaderes de aves y de animales, acabó con ese sistema de mercado porque habían sido aves cazadas. Muchas veces los sistemas religiosos mercadean con nuestra alma. La sociedad mercadea, constituye nuestra alma. Dios quiere que no seamos cazados por esos sistemas, sino que seamos verdaderamente libres. Libres para amar, libres para hacer la voluntad de Dios, libres para tener una familia en el canon, en el modelo de Dios, libres para que nuestros hijos crezcan en libertad para Dios, libres para adorar a Dios, libres para no creer en el sistema de los hombres, sino para creer que aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario ama nuestra alma y seguirle solamente a Él. No mercadear con nuestra alma. Él nos quiere librar del lazo del cazador que quiere meternos en el sistema de la antigua Babilonia, el sistema religioso de este mundo. Somos libres para vivir en Dios. Y miren, hermanos, con esto termino. Cuando colocaban la trampa, Salmo 91, 3 dice: Él te librará del lazo del cazador. Colocaban la trampa con un lacito, colocaban agua para que el ave llegara persiguiendo un agua que era nociva, que era una trampa. Él nos librará de las trampas, porque hay veces que tenemos necesidades que nos conducen a las trampas. Hoy día la gente cree que el éxito es tener muchos likes. Entonces las niñas hoy se desnudan porque necesiten, como a manera de agua. Persiguen esa agua, persiguen esos afanes de este mundo, persiguen esas vanidades. También le colocan comida al ave. Muchas veces nuestras necesidades nos llevan lejos de la libertad. Las necesidades de deseos, sentimientos sexuales, de reconocimiento, de ser aceptado, de no ser rechazado, nos llevan a quedar presos en diversas circunstancias. También a las aves le colocaban otras aves hermosas. Ejemplo, cuando se quería atrapar un ave hembra, colocaban un macho dentro de una jaulita pequeña o con una patica amarrada dentro de la trampa. Y cuando se acercaban las aves de sexo opuesto, quedaban en la trampa. Mire, esta es la trampa de Sansón y Dalila. Dalila atrapó el alma de Sansón porque le colocaron un ave hermosa. El matrimonio en Dios es un propósito, pero un propósito para bien, para paz y para Dios. Pero si tú te dejas casar por un ave hermosa que colocan en una trampa,
te van a restringir la libertad, te van a hacer mercadería con tu alma, te van a robar la paz y el cazador te va a colocar el lazo en el cuello. También las aves le colocaban una placa de metal brillante. ¿Para qué? Para que se dejaran deslumbrar por lo luminoso del metal, y atraídos por lo luminoso de los metales brillantes, no se iban a dar cuenta de que estaba el lazo del cazador ahí. Cuando se daban cuenta, llegaban junto al metal y la trampa caía. El dinero es una herramienta para vivir y vivir en Dios. Pero cuando persigues el dinero es como el que persigue el viento. La Biblia dice: en toda labor hay fruto. Todo lo que hagas para Dios tendrá fruto. Colosenses 3:23 dice: lo que hagas, hágalo con el corazón como para Dios. Si hacemos las cosas bien, la prosperidad vendrá. Pero los que se afanan a enriquecerse van a caer en lazo, dice el libro de Proverbios. Ese metal que colocan en las jaulas para atrapar aves, ese metal brillante hace simbología al dinero. Y muchos, persiguiendo ser enriquecidos, han caído en trampa y en lazo del enemigo. No puedo ahondar más en eso. También colocaban una carnada atractiva para atrapar las aves. Y también colocaban una red que es algo superficial, que cuando el ave estaba en la posición deseada, la dejaban caer. Esas redes, hoy no es muy fácil caer en las redes. Hoy es muy fácil quedar enredado dentro de una sociedad viciosa al ego. Hoy es muy fácil quedar enredado dentro de un sistema religioso, una sociedad económica, dentro de una red de orgullos y de egos, de tener estos amigos porque para que no me rechacen, de vestirme de tal manera, hablar de tal manera, rechazar, una red que es rechazar a mis padres, amar a mis enemigos, amar más a las mascotas que a los hijos, creer que tiene mayor derecho a la vida de pronto una mascota, que el que la maltrate va a la cárcel, pero un feto, un hijo no nacido no tiene derechos. Caer en esas redes es muy fácil y se queda ahí. Caer en una red donde se acaban las instituciones de que los hombres tienen que portarse varonilmente, las mujeres tienen que ser femeninas, el hombre tiene un rol, la mujer tiene un rol, los hijos tienen un rol para con los padres tienen un rol para con los hijos, la iglesia tiene un papel fundamental de ser el cuerpo de Cristo, la familia del Dios viviente, la reunión de los santos, a caer en una red de multinivel en la iglesia empresa, en la gestión de la fe. Son redes, y cuando se llega a caer en una red de esa, muy difícil salir. Entonces, la Biblia dice que Salmo 91:3 dice: Él te librará del lazo del cazador. Muchas veces tú has dicho: Señor, ábreme esta puerta. Y de pronto esa puerta iba a ser la red, el lazo del cazador donde ibas a caer, y Dios simplemente la cerró. Hay noviazgos que aún en la puerta de la iglesia Dios los cerró porque iba a ser una red de por vida. Hay empleos donde tú estabas bien y Dios los cerró porque no te era de bendición sino de maldición. Hay iglesias aún, ministerios donde te habías viciado al poder, al ego, a la representatividad humana, al mucho hacer, a la mucha gestión, hacer, pero no a la piedad. Y Dios a veces te aparta para que no caigas en lazo del enemigo. Él te libró del lazo del cazador. Él te ha librado del lazo del cazador. Él te quiere librar. ¿A quién libra el Señor del lazo del cazador? A los que se meten bajo la cobertura del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo
y mora bajo la sombra del Todopoderoso, a ese es el que Dios libra del lazo del cazador. Se nos acabó el tiempo, no podemos avanzar más. Incline su rostro por un momento. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias porque hoy hemos entendido que tú me has librado de muchas cosas, de mí mismo, de mi corazón, de las redes, de los metales que atraen, de las carnadas atrayentes. Tú me has librado, Señor, del lazo del cazador. Tú has creado las condiciones, Natsal, para que huya mi alma y pueda ser verdaderamente libre. Señor, gracias, porque aunque yo no lo he visto de todo lo que tú me has librado, sé que has estado ahí. Y que lo mío, lo que a mí me interesa es estar bajo la cobertura del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Muchísimas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, Dios me le bendiga. Le invito al otro miércoles a seguir con este estudio. Vamos a tratar la peste destructora. Sé que es un tema muy actual. Por favor, nos vemos el otro miércoles a las 7 de la noche. Le invito al culto en el Monte Sión. Si tú decides venir presencialmente, vamos a guardar todos los protocolos de seguridad desde que llegamos hasta que nos vamos. Y si decides quedarte en casa por prudencia, también te invito a que veas por el Facebook Live, por este mismo medio, el culto el domingo a las 3 de la tarde. El Señor tu Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y coloque en ti paz, en el nombre de Jesucristo. Bendiciones.